Luz y Sal, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este taller que hemos titulado Estudiemos Juntos, del equipo laico al servicio de la pastoral para segundo grado. Como lo hemos dicho en cada uno de los videos, este taller no busca sustituir la lección, más bien estudiar juntos, para que cuando llegue el momento de nuestra lección, pues vayamos lo mejor preparados. Y es que, como les digo, estamos en segundo grado, que se llama de formación comunitaria. Concretamente estamos en la cuarta parte, medios de santificación, los sacramentos. Institución de Cristo para santificarnos, que va desde la lección 20 hasta la 36. En este momento estamos en la 29. La reconciliación es vuelta al amor. La cintilla dice, la vida cristiana cumple toda justicia. Y es que mira, de acuerdo a cómo hemos avanzado tú y yo, para un ateo sería muy difícil comprender el acto de amor tan grande que Cristo muestra dando su vida por nosotros. Y más aún, quedándose con nosotros a través del sacramento de la Eucaristía, la máxima expresión del amor de Cristo. Y es que hablamos de un acto de amor voluntario. Todavía se comprende menos para un ateo que es algo voluntario. ¿Qué quiere decir? El mismo Cristo lo dijo, no me quitan la vida, yo la doy. Eso en Juan 10:18. Bueno, pues para el cristiano todavía se amplifica más. Este acto de amor se agudiza más. Es increíble la concepción de este acto de amor, porque Cristo, sabiendo de nuestra limitada naturaleza que adquirimos por el pecado original, nos deja un elemento de restauración de la vida espiritual, el sacramento de la reconciliación, confesión o penitencia como lo conocemos, que es lo que vamos a empezar a hablar en estas lecciones. La lección habla del poder para perdonar pecados. Y es que primeramente nos ubica en que tenemos que analizar que si Jesús tenía poder para perdonar pecados, pues los judíos de ese entonces decían que no, ¿cómo iba a perdonar pecados un hombre? Que por cierto los hermanos separados también dicen hoy en día eso, ¿no? ¿Cómo pueden? ¿Cómo puede un hombre pecador perdonar pecados? Bueno, incluso aseguraban los judíos que solamente Dios tenía el poder para perdonar pecados. Ahora, como pecado entendemos la transgresión, la falta a la observancia de la ley. Y si es una falta a la ley, pues solamente el autor de la ley es quien puede perdonar dicha falta, o sea, Dios. Bueno, pues en consecuencia Jesús, a la vista de los judíos, era un hombre. Y por eso ellos decían, ¿cómo puede perdonar pecados a la vista de los judíos? Como actualmente los sacerdotes a la vista de los hermanos separados, pues son hombres, ¿sí me explico? Y se preguntan precisamente lo mismo. Bueno, pues ciertamente entonces la lección nos manda a un ejemplo en Mateo 9 del 2 al 8, que es cuando Jesús cura al paralítico. Un grupo de personas lo llevan, Jesús ve la fe de estos hombres y le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Por ahí alguien dice, es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Y ciertamente para la comprensión de los sentidos visibles, el oído, el tacto de los fariseos de ese momento y de las personas de ese momento, como lo hemos estado hablando, en los sacramentos, para la comprensión de nuestros sentidos, existen signos visibles. Ciertamente Jesús en este momento también aprovecha y le dice, a ver, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? Bueno, pues para que se den cuenta que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados, fíjate que Jesús tiene en la tierra poder para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y no solo eso, se da la evidencia de su divinidad, ¿te acuerdas? Solo Dios puede perdonar pecados. Ah, efectivamente, Cristo los perdonó. Y es que Él efectivamente empieza a demostrar evidencia de su divinidad. Ahora hay otro ejemplo que nos pone la lección allá en Juan 8 del 3 al 11 con la mujer adúltera. Ahí resalta Jesús que todos somos pecadores, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y que su amor es mucho más grande que todo ello. Incluso la pecadora le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Y ella dice, no, pues no están. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Lo que importa de estos ejemplos anteriores es que Jesús tiene poder para perdonar los pecados y además que el pecador tiene una transformación, hay algo que cambia aquí adentro, como que queda limpio y como que brota este deseo de la nueva vida, del cambio de vida. La lección sigue diciendo precisamente los sentimientos que indujeron a Jesús a perdonar los pecados. Y básicamente es la misericordia. Su misericordia lo llevó a acercarse al pecador para que se arrepintiera y cambiara su vida. El ejemplo lo tenemos allá en Lucas 19 del 1 al 10. Saqueo. ¿Te acuerdas cómo dice Jesús? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Pero donde más podemos apreciar la misericordia divina es en la parábola del hijo pródigo allá en Lucas.
15 del 11 al 24, donde el Señor se retrata como el Padre bondadoso, precisamente que regenera todo con su infinito amor. Y entonces la lección nos habla del sentido del pecado. Hemos dicho que el pecado es ciertamente una transgresión a la ley, pero desde la perspectiva de Cristo, desde el amor que Cristo nos ha mostrado al dar su vida por nosotros, entonces se convierte el pecado básicamente en un acto de no amor, de rechazo a este infinito amor de Dios por nosotros. Por ello, con el pecado nos alejamos de Dios, pues es un acto de no amor. Y entonces comprendemos los efectos del pecado. El pecado venial que debilita la voluntad del hombre, predisponiéndolo al pecado mortal, el cual es una falta evidente de no amor a Dios. Ahora bien, asimismo, el hombre priva su alma de la vida divina y lo encamina a la muerte, cuando opta por no Dios, cuando opta por no amor a Dios. San Ignacio de Loyola lo presenta diciendo, el pecado es la disminución que puede llegar hasta la destrucción en materia de fe, de esperanza y de caridad. Nuestra lección cierra con la clasificación del pecado, que de hecho lo hemos venido estudiando poco a poco, pero vamos a profundizar más en ello. Habla del pecado original, el que traemos por causa del origen. Ciertamente el que nos da nuestra propia naturaleza, cualquier ser humano por ser humano, va a contener en su naturaleza esta limitante, esta concupiscencia, la tendencia al pecado. El pecado actual es una acción u omisión personal del que somos directamente responsables. El pecado habitual no es el que comete el pecado, sino vivir en estado de pecado y no querer salir de ello. El pecado ajeno es cuando inducimos a alguien a pecar. El pecado contra el Espíritu Santo, que también ya lo hemos platicado, es por la desesperación, la obstinación o resistencia a la verdad. El pecado de omisión aquí lo plantean como no cumplir con lo que nos manda la Santa Madre Iglesia. El pecado de silencio, lo que callas cuando se tiene la obligación de proclamar. Y otros que también hemos platicado en las lecciones de primer año, que es el pecado de sodomía, el cual es sexo antinatural, o sea, mal. Y que es uno de los 4 pecados que claman al cielo, que claman a Dios, ¿no? El segundo es el homicidio voluntario, matar a alguien de manera artera, voluntaria, incluyendo el aborto definitivamente. La opresión a los pobres. El tercero y el cuarto, el fraude en el pago de los trabajadores, que por cierto eso ya es doctrina social de la Iglesia, que vamos a ver más adelante. El pecado capital, que al final es la raíz de otros pecados. El pecado material, el que se comete por inadvertencia, sin libre consentimiento. No propiamente es pecado, sino materia de pecado, sin voluntad de hacer. Y así entonces esta lección nos está empezando a dar la introducción de lo que va a ser la reconciliación, la confesión. Este sacramento, que como lo dice la cintilla, ese sacramento que nos permite de alguna manera vivir la vida cristiana que cumple toda justicia, es la vuelta al amor. Luz y sal, que esta obra permanezca y se extienda por todo el mundo. Nos vemos la próxima. Hasta luego.